Ahora, ya. El diseño de la interfaz del usuario fue el tema que nos tocaba a nosotros. Dice que en el plano de una casa su diseño arquitectónico no estaría completo si no tuviéramos representación de puertas, ventanas, de agua, conexiones de agua, de electricidad y el teléfono, y sin mencionar el televisión por cable. Asimismo, las puertas, ventanas y conexiones del software de computación entrega el diseño de la interfaz del usuario. El diseño de la interfaz del usuario se concentra en tres áreas: el diseño de la interfaz entre componentes del software, y el diseño de la interfaz entre software y otros productos consumidores de información que no son humanos, es decir, son entidades externas. Y la tercera, que es el diseño de la interfaz entre el ser humano, es decir, el usuario, y la computadora. Este capítulo se concentrará más que todo en la tercera categoría, que es el diseño de la interfaz del usuario. Entonces se dice que la frustración y la ansiedad son parte de la vida diaria de muchos usuarios del sistema de información computarizado. Luchan para aprender el lenguaje de comando o los sistemas de selección de menú que presuntamente debe ayudarles a realizar sus tareas o sus trabajos. Algunas personas se encuentran en unos casos tan serios de choque de computadoras, terror terminal, neurosis de red, que evitan que el empleo del sistema de computadoras. Es cierto que la interfaz gráfica del usuario es las ventanas, los iconos y las selecciones hechas. El ratón han eliminado gran parte de estos terribles problemas que antes tenía el usuario por medio de la interfaz. Pero ahora vamos a realizar qué es el diseño de la interfaz del usuario. Dice que el diseño de la interfaz del usuario crea un medio de comunicación efectivo entre el ser humano y la computadora. Dice que también para quién lo hace un ingeniero de software que diseña la interfaz del usuario para hacer un proceso más fácil y aplicarlo, y para que el usuario lo pueda aplicar. ¿Por qué es importante? Porque nos va a ayudar a hacer múltiples tareas con más facilidad, y ya no vamos a estar preocupados con esas frustraciones que habían antes, que era más difícil de hacer un trabajo. ¿Cuáles son los pasos? El diseño de la interfaz del usuario empieza con la identificación de los requisitos de la tarea y el ambiente. Una vez identificado las tareas del usuario, se crean y se analizan los escenarios de para poder definir el conjunto de gestos y acciones de la interfaz. O sea que para que sea un poco más fácil su trabajo o la tarea que hace el usuario. Esto constituye la base de la creación de formato de pantalla que representa y diseña gráficamente. Ubicamos los iconos y la definición del texto descriptivo en la pantalla, las especificaciones, organizaciones de nombre o ventana, además las especificaciones de los elementos principales y secundarios de los menús. Se recurre también a herramientas para crear prototipos y finalmente implementar los modelos de diseño. Por último, se evalúa la calidad de resultado. ¿Cuál es el producto obtenido? Se crean los escenarios del usuario y se genera el formato de pantalla. Se desarrolla un prototipo de la interfaz que se modifica de manera interactiva. ¿Cómo puede estar seguro de que lo que hemos hecho está correcto? El usuario realiza una prueba de manejo, el prototipo. La información que proporciona esta prueba emplea la siguiente modificación interactiva del prototipo. La interfaz de usuario es difícil de aprender, usar, y es confusa y poco intuitiva, imperdonable y en muchos casos totalmente frustrante. Sin embargo, alguien dedicó tiempo y energía a la construcción de las tales interfaz, y es improbable que el constructor haya generado estos problemas a propósito. El diseño de la interfaz de usuario requiere del estudio de las personas y el conocimiento tecnológico adecuado, y se dice quién es el usuario, cómo aprender a interactuar con el nuevo sistema de cómputo, cómo interpreta la información que produce con un nuevo sistema de cómputo, cómo interpreta la información que produce el sistema, qué espera del sistema. Estas son algunas de las muchas preguntas que se deben plantear y responder como parte del diseño de la interfaz del usuario. También dice que hay unas reglas de oro. Un libro sobre el diseño de interfaz dice que dar control al usuario, reducir la carga de memoria del usuario y lograr que la interfaz sea consistente. Estas reglas de oro forman la base de un conjunto de principios de diseño de interfaz del usuario que le servirán de guía a esta importante acción del diseño del software. Dar el control al usuario. Se le preguntó a un usuario clave durante una sesión de acopio requisitos para un nuevo e importante sistema de información acerca de atributos de la interfaz gráfica orientada a ventana. Lo que en verdad me gustaría, dijo el usuario, solamente
es un sistema que lea la mente y que sepa lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero trabajar y lo que me permita fácilmente hacer mis trabajos. Entonces esa fue la primera reacción que tuvo el usuario. Entonces de ahí vinieron los ingenieros, hicieron las restricciones y las limitaciones que impone el diseñador a la interfaz para permitir simplificar de modo la interacción para quienes, y en muchos casos el diseñador introduce limitaciones y restricciones para simplificar las imágenes, la implementación de la interfaz. Así tal vez tenga como resultado la interfaz fácil de construir, pero cuyo resultado puede ser frustrante. Definir los modos de interacción de forma que el usuario no realice acciones innecesarias o indeseables. También hay proporcionar una interacción flexible, incluir opciones de interrumpir y hacer la interacción del usuario, depurar la interacción a medida que aumentan los grados de destreza y permitir que lo personalice la interacción. Oculte el usuario ocasional los elementos técnicos internos, y también hay que diseñar directa con los objetos que aparecen en la pantalla. Eso es lo que yo les puedo hablar de diseño de la interfaz de un usuario.